Con la venia de Vuestra Alteza, autoridades, galardonados, señoras y señores. Antes de dar comienzo a la tradicional laudatio de los galardonados con las medallas de oro al mérito en las bellas artes, permitidme, Alteza, unas palabras previas de homenaje a Nelson Mandela, la presencia en cuyos funerales de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, explica su ausencia en este acto. Pese a ser largamente esperada, la muerte de Madiba ha conmovido a toda la humanidad. Y es que resulta difícil encontrar otro personaje que concite semejante unanimidad en el aprecio de las mujeres y los hombres de buena voluntad. Nelson Mandela aparece ante nuestros ojos como un formidable zapador de la libertad, capaz de colmatar las profundas trincheras del odio racial, rellenándolas de fraternidad, de tolerancia y de afán de convivencia. Resultan conmovedoras las imágenes en las que hemos visto, sobre todo a niños y jóvenes de todos los orígenes raciales, compartir el dolor por la muerte de Mandela. Pero más allá de esas imágenes queda el impresionante legado de la construcción de una sociedad política integrada que se ha edificado sobre los cimientos del perdón y la voluntad de vivir juntos, superando el odio y la incomprensión. Un año más nos convoca este solemne acto de entrega de las medallas al mérito en las bellas artes en su categoría de oro. Una distinción que concede el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte a aquellas personas que han destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, que prestan notorios servicios en el fomento y difusión del arte y la cultura o en la conservación de nuestro patrimonio. En definitiva, a todos aquellos que sobresalen en ese territorio misterioso e inclasificable de lo que denominamos las bellas artes. Alain, en su famoso ensayo 20 leçons sur les beaux-arts, aludía a ese carácter inescrutable de las bellas artes. Afirmaba que el lenguaje absoluto se encuentra en todas las artes, que en este sentido son como enigmas, tienen un significado imperioso y completo sin que podamos esclarecer cuál es. Este palacio acoge hoy a quienes con su apasionada entrega a unas artes enigmáticas, sí, pero también repletas de significados, han realizado una gran aportación a la vida cultural e intelectual de nuestro país y, sobre todo, han transformado a mejor la realidad y el paisaje humano con el que interactúan, pues el saber, la cultura y las artes moldean a las personas. Los hoy homenajeados, cada uno desde su geografía creativa particular, desde su propia respuesta al enigma artístico, han materializado sus sueños y nos han aportado los frutos de su creación, frutos recogidos tras un comprometido esfuerzo y dedicación a aquellos que se requieren para alcanzar la altura de sus obras y sus trayectorias. Por esta razón, me gustaría que este reconocimiento sirviera no solo para reconocer la importancia de estos creadores, sino para expresar la admiración hacia este grupo de hombres y mujeres que de manera ejemplar han sabido conquistar la excelencia a lo largo de una carrera tan compleja como envidiable. Su genio creativo no se ha detenido ante las circunstancias difíciles ni ante los obstáculos del camino. Siempre han encontrado rendijas y resquicios por los que avanzar. Debo agradecer de todo corazón la presencia de Vuestra Alteza, signo de la permanente asociación que se establece entre la cultura y la corona española, expresión del compromiso de la Casa Real con la creación artística y el apoyo y difusión de nuestros creadores y nuestro patrimonio. Y sin más preámbulo, paso a la laudatio, infinitamente más breve de lo que los logros de cada uno de ellos merece, de las mujeres y hombres que hoy reciben de manos de Vuestra Alteza la medalla al mérito en las bellas artes. En Alfonso Aijón García se premia al primer promotor de música clásica en España y al primer español en coronar una cima del Himalaya. Estas dos facetas, de melómano y aventurero, se combinan a la perfección en su figura. Su primer encuentro con la gran música fue en 1944, a los 13 años, un concierto en el Teatro Madrid en el que la Filarmónica de Berlín interpretó la inacabada de Schubert. La impresión fue tal que, como él mismo explica, todavía ahora cuando la oigo, aunque esté tocada por una mala orquesta, me sigue poniendo la piel de gallina.
Como estudiante, lideró la radio de su querido Instituto Ramiro de Maeztu, deleitando a los alumnos con música clásica y folclórica que procedía, aparte de ella, de las misiones pedagógicas del grupo teatral La Barraca de Federico García Lorca. Tenía la delicadeza de anunciar el final del recreo con la marcha militar de Schubert y todavía hoy hay compañeros que le asocian con esta composición. Se marchó de España en 1956 y en Europa ejerció los más variopintos oficios: minero, enterrador, peón de fábrica, agricultor, leñador, pastor, trabajador del Banco Exterior de España y de ahí a la radio, otra de sus pasiones, en concreto al Departamento de Música Contemporánea de la Radio de Hamburgo, experiencia esencial para su posterior desempeño en Radio Nacional de España y para su Premio Nacional de Radio en 1970 por su ciclo de programas en torno al bicentenario de Beethoven. Pero antes de eso viajó al otro lado del telón de acero, donde se sorprendió con el alto nivel cultural. El mejor Lope de Vega lo he visto en Moscú, afirmó. Visitó Rumanía, Rusia, China, Birmania, Vietnam, Camboya, Tailandia, Nepal y, como él mismo confiesa, me fui rojillo y volví rosa pálido. Ya de vuelta en España, trabajó en la Orquesta de Radio y Televisión Española, pero sobre todo fundó Ibermúsica. Suyo es el mérito de estar al frente de una institución que lleva más de 40 años promoviendo las más altas cotas de excelencia, tanto en lo que supone acercar al público español y portugués los mejores intérpretes como los mejores directores y las mejores formaciones sinfónicas del panorama internacional. Amparo Baró San Martín se ha criado sobre los escenarios. Desde que hace ahora más de 5 décadas debutara con El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra en su Barcelona natal, su carrera como actriz de raza no ha hecho más que crecer. Tras compartir escenario con Adolfo Marsillac, dio el salto escénico a Madrid en 1959 con La calumnia de Lilian Hellman, dirigida por Cayetano Luca de Tena. Durante los años 60, hasta su retirada momentánea de los escenarios en 1998 con La opinión de Amy de David Hare, Amparo Baró ha participado en más de medio centenar de obras de teatro de los más importantes autores españoles e internacionales, como Petición de mano de Chekhov, Rapto de Edgar Neville, El enfermo imaginario y las mujeres sabias de Molière, Los buenos días perdidos de Antonio Gala, La dama boba de Lope de Vega, Los habitantes de la casa deshabitada y un marido de ida y vuelta de Enrique Jardiel Poncela, La casa de muñecas de Henrik Ibsen, La tetera y tres sombreros de copa de Miguel Miura o Las vacantes de Eurípides. Sin duda, fue muy sonado su regreso a las tablas tras 12 años alejada del teatro, en diciembre de 2011 como protagonista de la obra Agosto, Condado de Dosage, de Tracy Letts, de la mano del director Gerardo Vera. Su actuación, feroz y contenida, tuvo un emocionado éxito de público y crítica. Su carrera en el teatro ha ido de la mano de su trabajo en el cine. Ha ejercido su magisterio delante de las cámaras en películas como Carta a Sara, Margarita se llama mi amor, La chica del trébol, El bosque animado, Las cosas del querer o 7 mesas de billar francés, película por la que obtuvo el Goya a la mejor actriz de reparto. Aunque probablemente haya sido la televisión la que le ha otorgado mayor popularidad. Para la historia quedan su soberbia interpretación de Soledad Huete en la exitosa serie 7 vidas o su papel de Jacinta en El internado. Pero quienes peinamos poco y lo poco que peinamos es canoso, no podemos olvidar, y seguro que Amparo tampoco, sus intervenciones en aquellas confidencias de otro grande de las artes escénicas españolas, como era Jaime de Armiñán. Antonio Bonet Correa, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha entendido siempre el arte como una conciencia, como un núcleo insobornable al que ha intentado preservar en su pureza, calado, trascendencia y profundidad. Formado en la Universidad Complutense y más tarde en las universidades de París y otras francesas, es uno de nuestros grandes humanistas, autor de numerosas obras, crítico de arte, gestor de museos y docente en las universidades de Santiago de Compostela, Murcia, Sevilla, París y Madrid, donde ha dignificado la labor del profesor, pues, por ponerlo en sus propias palabras, enseñando es como más se aprende. Ha sido, además, una de las figuras precursoras en el desarrollo de los estudios sobre la historia urbana de España y de Iberoamérica.
Le apasionan las grandes ciudades, pero no por sus edificios, sino por sus habitantes. Como él afirma, detrás de la sociedad siempre está el hombre, con su pensamiento y su voluntad. Se premia, pues, con esta medalla a un entusiasta del conocimiento humanista y de su divulgación, a un firme defensor de la interdisciplinariedad de las artes y las ciencias, a un pensador que cree en el concepto antropológico del saber. Por ello, no solo estima necesario saber más historia, más filosofía, más literatura, más política, más arte, más estética, sino también más lenguas, más matemáticas, más física, más química, más botánica o más geología. Encarna Antonio Bonet el equilibrio entre las ciencias y las humanidades, entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Como cuerpo y alma no se pueden disociar, fiel a la máxima latina que luce en el balcón principal de la institución que preside. Carolus tertius rex, natura Marte en su buono tecto, in publicam utilitatem consociabit. El rey Carlos III reunió naturaleza y arte bajo un mismo techo para pública utilidad. José María Cruz Novillo. Hemos vivido rodeados de su obra, mucho más de lo que podemos creer. Allá donde vemos un logo institucional está casi siempre detrás José María Cruz Novillo. Sus trabajos se han incorporado al imaginario colectivo de nuestra vida. Cruz Novillo es pintor, grabador, escultor, diseñador, cartelista fílmico, pero sobre todo es uno de nuestros más destacados artistas conceptuales. Desde sus orígenes en Publicidad Clarín y en la Sociedad de Estudios del Diseño Industrial, ha trazado una impecable trayectoria de más de 40 años. Imposible es saber cuántos de los diseñadores actuales deben el descubrimiento de su vocación a la contemplación de su obra. A la vez artista y diseñador, sus obras tienen a menudo las cualidades que se predican de ambas disciplinas. Siempre le hemos reconocido sin saberlo. Hora es ya de ser conscientes del talento de su imaginario. Israel Galván de los Reyes, el renovador del flamenco. Hijo de los bailaores José Galván y Eugenia de los Reyes, este joven creador entró en el flamenco de la mano de sus padres siendo todavía un niño. Se formó al lado de consagrados creadores como Mario Maya, Manuel Soler, Manuela Carrasco o Vicente Amigo, hasta dar forma a su propia compañía presentada en la 10ª Bienal de Sevilla en 1998. Mira, Los zapatos rojos fue su primer montaje como coreógrafo, pero sobre todo fue una declaración de intenciones en la que muchos vieron una nueva forma de hacer flamenco. Su arte es puro riesgo. Elige temas incómodos y osados para sus espectáculos porque, como él mismo explica, bailando en el alambre es como me siento más seguro. Una constante que se ha venido repitiendo en su obra y en la que el coreógrafo y bailaor ha dejado muestra de su particular y renovada visión de este arte. En La Metamorfosis contó en gestos la transformación de Gregor Samsa. En Arena sorprendió con 6 coreografías dramáticas que olvidan la dialéctica taurina-antitaurina para centrarse en la acción del toro. Y en su último montaje, uno de sus últimos montajes, Lo Real, narró el exterminio de los gitanos por los nazis, lo que le abrió las puertas del Real para seguir marcando un antes y un después en el flamenco. El premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, el otorgado por el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión y el Premio Nacional de Danza en la Modalidad de Creación, así como los premios Max, entre otros, jalonan la sólida trayectoria de este innovador, intérprete y creador andaluz. Manuel Gutiérrez Aragón. En El Dorado Retiro, uno de los cineastas y guionistas indispensables de la historia del cine español, y en activo uno de nuestros más prometedores novelistas. José Luis Borau, su profesor en la Escuela de Cine, llegó a suspenderle en segundo de dirección, pero ello no impidió que años después su suspendido alumno le entregara una sinopsis llamada Furtivos, que se convertiría en título esencial de la transición política española. Sus primeras películas encontraron reconocimiento en el Festival de Berlín, Habla Mudita, Camada Negra, Maravillas. Posteriormente se encomendó a Ana Belén y Ángela Molina, sin que ellas aún lo supieran y sin saber siquiera la historia a rodar, para realizar la magnífica Demonios en el Jardín. De nuevo, Ángela Molina y otro de sus habituales, el maestro Fernando Fernán Gómez, formaron la pareja protagonista en La mitad del cielo,
Concha de Oro a la mejor película y actriz en el Festival de San Sebastián. Cineasta valiente y audaz, en su filmografía no hay rastro de recetas ni de moralinas. En sus imágenes no se recogen verdades preestablecidas, sino una dramaturgia atrevida, una puesta en escena nada complaciente que interpela al espectador, entendido como sujeto activo e inteligente, para que éste se enfrente a interrogaciones y paradojas que le obligan a replantearse sus propios esquemas. En total, 17 películas y 28 guiones para este vago muy activo, como él mismo se considera. Pero eso no es todo. También ha trabajado en teatro, ópera y televisión. Su serie televisiva El Quijote tuvo un grandísimo éxito de audiencia y de crítica, escrita por Camilo José Cela y protagonizada por Fernando Rey y Alfredo Landa. Sigue siendo una de las producciones más ambiciosas de la historia de nuestra televisión. En 2008, por propia voluntad, perdimos a este enorme cineasta para ganar a un gran escritor. Dejó la cámara por la pluma y ya ha demostrado con solo 2 obras, La vida antes de marzo, Premio Herralde de Novela, y Gloria mía, que su capacidad para sorprendernos no descansa. Ángel Peralta Pineda, creador de versos y faenas de ensueño. Una vida llena de éxitos en la arena y en las letras. Sus cabriolas en ambas artes nos han acompañado desde que en 1945 debutara en la Plaza de la Pañoleta, en Camas, de ahí a las ventas en 1948 y, por supuesto, a la maestranza, donde consagró el rejoneo como una de las bellas artes. Sus faenas nos han hecho partícipes de la mística del torear. Son monumentos de la tauromaquia que le sitúan en el trono de los más grandes en la historia del toreo. Su juego a caballo, grácil en la quietud y el movimiento, busca de manera incansable la belleza. 55 años en activo, ha lidiado cerca de 6.000 toros. Bagaje que le ha permitido, con profunda sencillez, abrirse a otras artes, no solo como divulgador del arte del rejoneo, sino como escritor de novela y de poesía. En su escritura popular, la naturaleza estalla en todo su esplendor y su tradicionalismo refleja una honda conexión con la tierra y con el pueblo. Su amor por el animal le ha llevado a dedicarse, junto a otro maestro rejoneador, su hermano Rafael, a la ganadería equina, tanto de pura raza como de rejoneo y competición. La estirpe de cabriola, por la que aprendió a manejar con soltura el bisturí, la mexicana, la perlita, ingenioso, jabato, ruiseñor o gaviota, está asegurada para el disfrute de la afición. Carmen Roche Rubio, la maestra de nuestra danza clásica, ex bailarina, coreógrafa, directora y profesora de ballet clásico. Su aportación a la danza de nuestro país es tan extensa como relevante. Su labor pedagógica en prestigiosas escuelas y compañías internacionales ha sido muy significativa. Comenzó estudiando con María de Ávila en Zaragoza y con 13 años ya bailaba en el Ballet de Antonio, donde interpretó varios papeles como solista. Con 18 años inicia su trayectoria internacional al incorporarse al Ballet Gulbenkian en Portugal. Posteriormente ingresa en el Ballet del siglo XX dirigido por Maurice Béjart, donde desarrolló una importante labor artística, primero como bailarina y solista en las principales obras de la compañía y después como maestra del ballet y directora de enseñanza de la Escuela Mudra. Regresó a España como subdirectora del Ballet Clásico Nacional y directora de la Escuela Nacional de Danza Clásica. Creó el Centro Internacional de Danza de Madrid y desde el año 2002 dirige el Centro de Artes Escénicas Escena. El Ballet de Carmen Roche y una fundación completan el vasto currículum de esta personalidad de la danza. Y por último, José Luis y María Milagros, el matrimonio Várez-Fisa-Venegas, que ha vivido y vive para el arte desde la más discreta devoción. Han reunido una de las más extraordinarias colecciones de arte español, compuesta por piezas de toda índole, estilo y época, que van desde la pintura a la cerámica, pasando por las platerías. Sin embargo, el nunca mejor llamado amor al arte de los Várez-Fisa-Venegas, unido a una filantropía y altruismo dignos de todo encomio, les han hecho legar parte de su colección, esa que les sitúa entre los principales coleccionistas del mundo, al Museo Nacional del Prado, para el disfrute del público y de las generaciones futuras.
El museo, que ya había recibido donaciones del matrimonio en los años 1970 y 1986, contrae una deuda de gratitud permanente con ellos, pues ahora ve enriquecido su discurso de arte medieval y renacentista español en una nueva sala que, bajo su nombre, inaugurará próximamente Su Majestad la Reina Doña Sofía. El reconocimiento a su inestimable generosidad es, por tanto, obligado. Joseph Conrad, en su obra El espejo del mar, decía que hay algo más que la consecución de una cierta destreza atendiendo a los más delicados matices de la excelencia. Existe un punto más alto, un sutil e inconfundible toque de amor y de orgullo que va más lejos de la mera pericia, casi una inspiración que confiere a toda obra ese acabado que es el arte. Pues bien, todos y cada uno de los hoy premiados constituyen un ejemplo único de esa excelencia profesional trascendida en arte. Enhorabuena muy sincera a todos los galardonados. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de España y la sociedad española se enorgullecen de vuestra capacidad de representar los valores de nuestra cultura. Este es, en definitiva, el sentido de estas medallas: recibir la admiración de todos nosotros por vuestro arte, un arte lleno de libertad, valentía, inquietud y compromiso. Un arte que se contagia y se impone, un arte que nos cautiva y emociona. Vuestro trabajo es, para quienes estamos al otro lado de la obra, una pieza fundamental en la construcción de nuestro futuro. Decía Jean-Paul Sartre que chaque homme doit inventer son chemin, cada hombre debe inventar su camino. Vuestras invenciones balizan caminos utópicos y sublimes. Nuestra responsabilidad no es solo admirarlos, sino recorrerlos. Muchas gracias.